Hola, ¿cómo están? La verdad es que nos sentimos muy contentos y estamos aquí en Televida, donde la fe cobra vida. Nuestro programa se llama Fe y Familia y les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jesús Paredes, yo soy pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Trabajamos con los matrimonios jóvenes y es para nosotros un honor en este día compartirles todas estas enseñanzas que esperamos les sirvan en la formación de su fe y también en el trabajo con tu familia. Les damos la más cordial bienvenida. Estoy aquí con mi amada esposa. Así es. Qué bueno verlos, tenerlos entre nosotros. Mi nombre es Marta, soy esposa de Jesús, ya casi 16 años y este año cumplimos 17. Somos también una familia de 4, Jesús, mi esposo, Marta, la esposa, mi hija Miranda, que tiene 9 años, y mi niña Luciana, que tiene 8 años. Una familia que pasó por diferentes etapas, situaciones, pero ese es un poco lo que buscamos en este tiempo, poder acercarnos a ustedes a través de experiencias nuestras, vividas también, todo lo que hemos recorrido en este tiempo que ha sido probablemente algunas pruebas duras, pero también momentos de mucha bendición y de mucha alegría. Así que gustosos en acompañarlos hoy en este tiempo donde vamos a desarrollar un tema bien importante. Así es. Cada episodio para nosotros va a ser de verdad un privilegio poder darles todas esas enseñanzas que hemos aprendido durante este tiempo en el matrimonio. Nuestro tema de hoy, por ejemplo, es nuestro primer ministerio, ¿no? De repente, para que sea más entendible para ti, ¿cuáles son las prioridades en tu vida, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, la prioridad en su vida es el trabajo. Para otros son sus estudios. Para otros es su familia. ¿Cómo lo define Dios? ¿Cuál debería ser la prioridad en tu vida? Creo que mucho vivimos actualmente en un tiempo donde estamos apresurados, donde salimos, entramos y aquellas de repente que somos madres, entendemos un poco más la situación, el poder hacer diferentes quehaceres en casa, el atender a nuestros esposos, el trabajar también, porque es algo que también las mujeres en este tiempo solemos hacer. Pero, y también aquellas que asistimos a alguna iglesia, también tenemos este tiempo especial para poder ir y congregarnos. Pero, ¿qué dice Dios en cuanto a esto? En cuanto a cuál es nuestro primer lugar donde nosotros tenemos que estar. Donde debemos darle toda la fuerza, donde le tenemos que meter todas las ganas, donde tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Donde en realidad de repente tenemos que dar hasta más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Y nosotros consideramos que es la familia. Porque mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo con el fin de instruirle sobre qué tiene que hacer. ¿Lo podrías leer, por favor? Sí, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Así es. Yo creo que lo que se está refiriendo es que nosotros, para primero ser, de repente, excelentes trabajadores, excelentes estudiantes, ¿no? Excelentes jefes, donde primero tenemos que ejercer una buena labor es en casa, ¿no? Tú para que seas un buen jefe y seas de inspiración a los demás, primero tú tienes que ser en casa un buen papá, para que con autoridad les puedas decir de repente a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, ¿no? En la vida hay que ser un buen hombre. Y los hombres que son buenos, que tienen buenos valores, se definen porque en casa son de inspiración y de ejemplo para sus hijos, para su esposa, porque aman correctamente a su esposa, porque son un ejemplo para sus hijos, ¿no? No llevan una doble vida, sino por el contrario. Su primer lugar es la casa. Y después eso que hacen bien en la casa se refleja en el trabajo, porque de hecho que si tú haces bien las cosas en tu casa, donde es tu lugar, donde tú te sientes amado y das amor a los demás, tú vas a llegar a tu trabajo y vas a ser una bendición para tus trabajadores, para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque vas a entender de que ahí en tu trabajo, así como amas tú en tu familia, puedes también dar ese amor con la gente que te acompaña. Ahora, Jesús, tenemos que considerar algo. Cuando nosotros formamos una familia, venimos de situaciones distintas, ¿no? Cuando pasó, por ejemplo, entre nosotros.
tú venías de una situación distinta, venías de un hogar no cristiano, de una familia quizás también con algunos problemas en casa entre papá y mamá. Y mi familia era distinta, mi familia era una familia en la que íbamos todos los domingos a la iglesia, donde siempre el amor ha estado presente, donde una mamá siempre la he visto orar. Y creo que son esos diferentes familias que se han unido y de pronto hemos constituido hoy una familia, ¿no? Y esta familia es la que nosotros tenemos por encargo también de llevar adelante, donde este lugar en el que nosotras tenemos para nuestras hijas debe ser un lugar que realmente les inspire a ellas, ¿no? Y nos inspire a nosotros también poder sentirnos bien, poder saber que llegar a casa va a ser un lugar placentero, va a ser un lugar donde podamos descansar, donde a veces me sucede, si estoy llegando al trabajo, lo único que quisiera hacer es llegar a casa. Y a veces no sucede eso en muchas familias, ¿no? Creo que la falta de armonía o esa falta de poder sentirse a gusto en casa es donde encontramos estas familias de repente quebradas, ¿no? Familias donde hay de repente no hay algunos vacíos que existen. Y entonces ahí consideramos algunos errores comunes que vemos, ¿no? En medio de lo que es la familia. Sí, a mí me tocó, como tú bien lo explicaste, mi amor, nacer en un hogar donde, por ejemplo, mi padre, la prioridad no éramos nosotros, su familia, sino era su trabajo, era sus amigos, ¿no? Y lo extrañábamos mucho en casa, ¿no? Entonces, a veces tú puedes nacer en un hogar donde tus padres como prioridad tienen el trabajo, como prioridad tienen otras cosas, y comienzan a haber falencias en tu vida. Entonces, eso puede ocasionar dos resultados. O tú decides continuar esa historia, ¿no? Y también ser así con tu familia, con tus hijos, y que esto trascienda para mal y no para bien. O por el contrario, tú dices, no, la familia que yo voy a formar no va a sufrir lo que yo sufrí, sino por el contrario, yo le voy a dar lo mejor. Mi familia se vuelve una prioridad en mi vida y entonces la historia comienza a cambiar. Pero para eso, para que eso suceda, necesitamos de Dios. Hay un versículo que dice en la Biblia, escribía el salmista David, decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios comienza a ser el centro de tu vida. Recuerda que una familia se forma correctamente a partir de un matrimonio, a partir de un pacto que uno hace con Dios. Es ahí donde se inicia la familia. La familia no inicia cuando llegan los hijos, no, la familia inicia cuando nos presentamos delante de Dios y hacemos un pacto en el matrimonio. Eso te da la garantía de que ese matrimonio es respaldado por Dios, ¿no? Y que en medio de los problemas, las crisis, porque cada uno viene con una historia distinta, con una crianza distinta, tú puedes recurrir a Dios y Dios se puede volver el centro de tu vida. Cuando Dios se vuelve el centro de tu vida, lo que siempre Dios nos va a guiar, escuchen ustedes que están del otro lado, es que tu familia es tu primer lugar, es tu primer ministerio. Un ministerio quiere decir algo, es donde tú ejerces tu labor. Y tu labor perfecta la tienes que ejercer en tu familia. Ahora, hay personas, no, hay padres, hay madres, que definitivamente creen que darle lo mejor a la familia es trabajar y trabajar y trabajar para darles todas las comodidades. Y cuando tú le das las comodidades, tú dices, sí, yo lo hago por mis hijos, para que mis hijos sean felices, para que a mis hijos no les falte nada. Y a veces eso es un error, porque tus hijos, antes que el dinero, antes que las cosas que tú le puedas llevar, lo que ellos quieren es un abrazo, lo que ellos quieren es escucharte, lo que ellos quieren es pasar tiempo contigo. Entonces podemos considerar que si Dios está en primer lugar en nuestra familia, desde allí parte todo, ¿no? Pero quizás en este tiempo vemos algunos errores que se dan en algunas familias, ¿no? Como lo mencionaste, como por ejemplo no considerar a Dios en primer lugar. Algo también que suele suceder es que muchas veces consideramos más a nuestra pareja, ¿no? Más que a nuestra propia familia, ¿no? Como que estamos tan involucrados, o de repente sucede a la inversa con nuestros propios hijos, donde a veces nosotras como mamás sabemos que estamos siempre detrás de nuestros hijos porque sabemos que hay que acompañarlos en la crianza, en medio de todo este crecer que ellos tienen, y nos abocamos a eso y perdemos esa dirección que tiene que ser también amar a nuestros esposos, pero antes de eso también anteponer a Dios en las cosas, ¿no? Así es. Lo importante es poder dejar que Dios te guíe, ¿no? Dejar que Dios te guíe. Y para que te guíe, definitivamente tienes que tener tiempos donde tú lo busques.
A veces tratamos de resolver las cosas en nuestras fuerzas, ¿no? Mi papá era uno de esos. Mi papá, me acuerdo que él, cuando tenía problemas, lo que él hacía era, para tratar de olvidarse de los problemas, él agarraba y celebraba mucho y tomaba mucho. Pero ¿sabes qué? Nunca llegaba a solucionar sus problemas, sino por el contrario. Al siguiente día amanecía con un dolor de cabeza y amanecía con el problema aún más grande, ¿no? Cuando tú decides hacer lo que es correcto, es cuando tú decides buscar a Dios. A través de una oración te puedes acercar a Él antes de dormir o al levantarte y decirle: ¿sabes qué, Dios? Hoy día quiero hacer las cosas bien. Hoy día quiero ser de bendición para mi familia. Hoy día quiero, como hombres nosotros, que mi esposa se sienta amada, que mis hijos se sientan escuchados, ¿no? Que mis hijos se sientan comprendidos. Hace poco, te cuento, yo conversé con Santiago Benavides, que es un cantante que hace música cristiana. Y él me contó una locura, al parecer locura, pero fue de mucha bendición. Un día dice que decidió, con su esposa y sus hijos, irse de viaje. Pidieron permiso en la escuela y se fueron de viaje durante 3 meses. Durante esos meses, ellos, como que los hijos recibían, si no mal recuerdo, una charla virtual. Tú sabes que ahora todas las clases la pueden recibir virtual. Pero fue el tiempo que pasaron juntos, ¿no? Que no llevaron mucho dinero, me contó, sino que era el tiempo que pasaron juntos. Hasta fueron como tipo mochileros cuando tú vas a un cierto lugar, ¿no? Y no buscas mucha comodidad y no había muchos lujos. Pero él me decía que siempre que conversa con sus hijos, eso es lo que sus hijos más recuerdan. El tiempo que pasaron juntos, el poderse contar sus cosas, el poder ser escuchados, el poder que su hijo se sienta amado. Escúcheme, sus hijos se tienen que sentir amados en la familia, porque en la familia se tiene que experimentar el verdadero amor. No tanto que ellos se sientan amados o que reciban el amor por otras fuentes, ¿no? A veces también ese es uno de los errores que se cometen, cuando en realidad no estamos llevando correctamente las cosas dentro de la casa, dentro del hogar. Y creo que es ese darlo todo afuera, ¿no? Porque a veces me suele, a veces con el tema del trabajo, ¿no? Cuando queremos hacer bien las cosas, nos abocamos de repente al trabajo, en darlo todo, porque sabemos que probablemente desde ahí viene un poco esa retribución salarial y eso sabemos que finalmente llega a casa para cubrir gastos en casa, pero a veces nuestro corazón está por ahí, ¿no? Y nos abocamos un poco a ese lado y descuidamos lo importante que finalmente tenemos en casa, ¿no? Que no solamente son nuestros hijos, sino es tener, o sea, ese tiempo de paz, un lugar, como decíamos, donde podamos disfrutar de la familia y dar en primer lugar a nuestra familia todo de nosotros, ¿no? Claro, y para eso hay un orden, ¿no? Lo vuelvo a recalcar. El orden es: buscas a Dios, porque Dios fue el que formó tu familia, y si de repente tú vas a tener esa bendición de poder hacer un pacto delante de Dios a través del matrimonio, si no un día tú decidiste convivir, pues estás a tiempo de ordenarte, de casarte. Ahora a veces la gente dice: no, es que casarse es una cosa de locos. Casarse es muy caro. La verdad que casarse no es muy caro, porque tú te puedes casar por la boda civil, y si tienes, de repente, no tienes mucho dinero, ¿no? O no tienes los medios, pues hasta una boda civil comunitaria, ¿no? Así es. Así que la cosa es estar en orden. Entonces, lo primero es hacer un pacto delante de Dios, pedirle a Dios que guíe tu vida, pedirle a Dios que guíe tu matrimonio, ¿no? Tener una relación con Él. Qué importante es tener una relación con Él, para que des pasos acertados, ¿no? Porque la Biblia es un manual, ¿sabes? La Biblia es un manual que te puede guiar cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, ¿no? ¿No? Cómo ser hasta un buen trabajador. Pero cuando comienza a dar todo ese relato de cómo desempeñar cada uno una labor, primero comienza con cómo ser un buen esposo. Y eso lo dice en Efesios, ¿no? Cómo ser una buena esposa, después cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos jefes, cómo ser buenos siervos, ¿no? Pero el orden es así: busco a Dios para yo guiar correctamente a mi familia y darle el amor. ¿Por qué? Porque a veces decimos: no, no, esta oportunidad yo no la puedo desaprovechar. Se me ha presentado el trabajo de mi vida, pero a veces ese trabajo te aleja totalmente de tu familia. Solo vives para trabajar. Y entonces puedes tener comodidades, puedes tener dinero, pero tus hijos no se sienten amados. Tu esposa no se siente amada porque no pasas tiempo con tu esposa, no pasas tiempo con tus hijos, más pasas tiempo en el trabajo.
Y entonces en realidad eso no es vida. ¿Para qué estás trabajando? ¿No? ¿Qué cosa estás construyendo? ¿No? Eso es construir sin que Jesús o sin que Dios sea la base, por ejemplo. Así es. Y creo que esta primera pregunta con la que podemos quedarnos es, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿No? ¿Cuál es la prioridad que tenemos? Importante desde ahí, desde donde todo marca, ¿no? Para nosotros consideramos muy importante tener a Dios siempre en primer lugar. Sabemos que desde allí parte todo ese orden del que hablabas tú, ¿no? Ese orden en el que Él nos va a ayudarnos también, porque nosotros, aún siendo pastores, somos padres que estamos en este proceso de aprender, ¿no? Igual como padres. Entonces, pensemos cuál es nuestra prioridad en este tiempo en nuestra vida, ¿no? Y desde ahí consideremos también el hecho de poder ordenar. Y queremos mostrarles algunos consejos prácticos para poder llevar una buena familia donde realmente podamos nosotros sentirnos a gusto. Y creo que lo primero, un poco lo que veníamos conversando, es priorizar este tiempo en casa. Sabemos que hay una vida apretada, de repente ya hay hijos mayores en casa, ustedes los tienen, que quizás ya con otros gustos, quieren estar fuera de casa, pero nosotros tenemos que pensar, importante saber que tenemos que priorizar este tiempo en casa. Regular nuestros tiempos, ¿no? Como por ejemplo, Jesús es alguien que tiene la agenda ocupada, pero sabemos, por ejemplo, entre nosotros que hay un día en la semana en el que hemos marcado y que es un día de la familia, un día en el que es intocable, que quizás tengas que atender a algo o de repente yo también, y solamente consideremos este espacio para poder convivir y estar juntos, ¿no? Claro, primero conversar como esposos. Como esposos siempre tiene que haber un tiempo para que ustedes conversen. De preferencia en la semana, nosotros sugerimos que sea diario. Antes de acostarse, a la hora de cenar, se toman un café y conversan cómo les fue en el día. Porque es necesario que tu esposa se sienta escuchada. Y quien la va a escuchar tienes que ser tú, que la ama, que la comprendes, que la entiendes. Lo segundo, el tiempo con los hijos. Ese tiempo es innegociable. Es el tiempo con tus hijos. Y nosotros eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos se sienten amados y escuchados, ¿no? Mira, escúchame. Yo me acuerdo una vez de escuchar una historia que me quedó en el corazón. Por ejemplo, a veces tú sales tan apurado al trabajo que te olvidas de despedirte de tu esposa, de tus hijos. Nunca dejes de hacer eso. Siempre despídete con un beso, date el tiempo para hacerlo, ¿no? Que ellos sientan y que ese beso les dure durante el día, les dure como que sepan que tú estás pendiente de ellos, tanto de tu esposa como de tus hijos. Y una vez escuché una historia de un hombre que salió de casa, ¿no? Y este hombre no tuvo ni el tiempo para despedirse de su esposa. Porque él vivía para trabajar, un trabajo donde dice que duró un poco de tiempo, ¿no? Cuando él estaba en casa, cuando él estaba en el trabajo, le comunicaron que su esposa se había puesto mal y su esposa lamentablemente falleció. Y él dice, 39 años, ¿no? Y él dice, la verdad es que me encantaría retroceder el tiempo. Y él dice, no para pretender que resucite, porque eso sería pretender mucho, sino para que ese día yo me pueda solamente despedir de ella con un beso. Como quisiera que el tiempo regrese, ¿no? Entonces, valora a tu esposa, valora a tu familia, valora a tus hijos. Es tu primer lugar. Es tu primer lugar. Yo como pastor, primero, por ejemplo, tengo que ser un buen padre para yo después de darte a ti un consejo de que tú seas un buen padre. Si no, ¿con qué autoridad te lo voy a pedir? Yo como pastor tengo que ser un buen esposo para después decirte a ti que tú tienes que ser un buen esposo, un buen cabeza de hogar, un buen cabeza de familia. Y eso es igual, ¿no? Nuestros hechos, en realidad, nos dan autoridad para dar un consejo y para guiar a los demás, ¿no? Así es, entonces podemos decir que es necesario, recuerden, priorizar tiempos en casa y tiempos de calidad, porque algo diferente es simplemente estamos en casa, pero no estamos dándole el tiempo que realmente se merecen de repente nuestro esposo o nuestros hijos, ¿no? Algo que a veces nos roba esos tiempos, muchas veces es el celular, ¿no? Que quizás en este tiempo se suele ver mucho. Y esto roba esta comunicación que también podemos tener con nuestros hijos, con nuestros esposos. Entonces, importante, audiencia, considerar, ¿no? Priorizar estos tiempos en casa y que sean tiempos realmente buenos tiempos reales donde podamos nosotros considerar a la familia. La verdad es que aún eso nos cuesta, ¿no? Porque andamos con el trabajo y te llaman y entonces te escriben. Y mis hijas ya me dicen, papá, es el tiempo donde estamos, por favor no contestes el celular. Y este tiempo es innegociable, ¿no?
Y la verdad es que es bueno que nosotros demos ese amor y que nuestra familia se siente escuchada. Porque escúchame, si es que tú no le das ese amor, por ejemplo, a tus hijas, cuando ellas crezcan ese amor lo van a buscar en otro sitio. Porque el amor para ellas va a ser una sorpresa porque no lo recibieron en casa. A veces también pretendemos que nuestros hijos sean educados o en la iglesia o en la escuela, y eso es un error. Tus hijos tienen que ser educados en casa, a través de la formación que tú les des. Pero para que tú les des formación, necesitas pasar tiempo con ellas, con ellos, ¿no? Sean hijos, sean hijas, tienes que pasar tiempo con ellos para que ellas escuchen tus instrucciones, ¿no? Y siempre de acuerdo a lo que Dios te pueda guiar. Sí, hay un versículo en Marcos 3:25 que dice, y si alguna casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Busquemos la unidad en nuestra familia, busquemos que realmente nos sintamos a gusto, que compartamos, que sea un lugar bueno para poder llegar. Eh, Quizás nosotros mismos a veces en casa, ¿no? Nosotros tratamos de buscar eso, algo que quizás también en este último tiempo es que perdemos los papeles, ¿no? Perdemos los papeles porque nos sentimos agotados, cansados y los gritos se ponen en acción. Y creo que eso también es algo que pone más abajo a nuestros hijos, a nuestro propio esposo, a nosotros mismos y no coopera en esta unidad que necesitamos buscar en la familia. Entonces, importante, algo que nosotros hemos considerado en casa, no gritos, ¿no? Manejémonos con mucho cuidado. Y algo que también nosotros tenemos muy presente en casa, que a veces nosotros como papás también nos podemos equivocar o como esposos. Y hay algo que tenemos que siempre dar ese paso de saber pedir perdón. Si hay algo en lo que fallé, que es algo que a veces paso también con mis hijas, porque estamos diariamente tan juntas que a veces también me equivoco en alguna forma de repente no correcta en poder haberles dicho algo o a ti mismo y sé que tengo que ir hacia ellas y decir perdón, ¿no? Porque creo que también esos corazones se pueden resquebrajar y se quedan con esos recuerdos y necesitamos sentirnos en tranquilidad. Es que cuando nos acercamos a Dios, en realidad nos ubicamos correctamente. Porque yo me puedo justificar delante de mi esposa. Yo a mi esposa le puedo decir, mira, yo soy así. Igual, puedo aparentar cosas delante de mis hijas. Pero primero, cuando yo me acerco a Dios, yo ahí no puedo justificar nada. Porque Dios es el Todopoderoso. Dios lo conoce todo. Dios conoce no solo mi exterior, sobre todo conoce mi interior. Sabe qué cosa hay en mi mente, sabe qué cosa hay en mi corazón. Y entonces es ahí donde nos sentimos ubicados. Y es necesario acercarnos a Dios para dar un amor correcto, ¿no? Para que yo pueda guiar correctamente a mis hijas en buenos caminos, ¿no? En buenos caminos. Y creo que es ahí donde también, haciendo bien todas estas cosas, qué paradójico, ¿no? En realidad, si tú haces correctamente estas cosas y defines bien las prioridades en tu día, lo segundo lo vas a poder hacer bien. Lo vas a poder hacer bien, porque tú vas a llegar al trabajo. Y escúchame, los problemas nunca van a faltar. Las pruebas en la vida nunca van a faltar. En algún momento nos va a tocar sufrir. En algún momento te va a tocar enfrentar el dolor, la pérdida de un ser querido. Cuando tú tienes las cosas claras, cuando Dios está guiando tu vida y cuando tu prioridad después de Dios es tu familia, tú esa paz la vas a reflejar y vas a contagiar a otros. Algunos te van a preguntar, oye, pero ¿cómo pudiste salir de ese problema tan difícil, de esa prueba tan dolorosa? Y tú le vas a poder decir, porque a mí Dios me ayudó. Y de verdad, Dios no es una religión. Dios es real. Dios existe. Y si tú te acercas a Él en oración, Él te va a escuchar. No hay nada más hermoso en la vida, escúchame bien, que acercarte a Dios. Pruébalo, vas a ver. Hoy en la noche, hoy durante el día, no sé. Tómate un momento y acércate a Dios. Y vas a ver lo diferente que es, ¿no? Y es ahí donde también Dios te guía a hacer las cosas correctas, definiendo que la prioridad debería ser después de Dios tu familia. Así es. Entonces, dentro de estos consejos prácticos queremos
seguir mencionando el hecho de priorizar a nuestra familia. También algo importante es poder cuidar nuestra comunicación diaria, ¿no? Para nosotros ha sido súper elemental en el matrimonio tener estos tiempos diarios de poder comunicarnos. Ustedes saben, de repente mujeres me van a poder entender que algunos varones, cuando nosotros le preguntamos cómo te fue, ellos van a responder bien, punto, ¿no? La respuesta va a ser corta y a veces toca este papel a nosotras como mujeres, el poder indagar, ir un poco más allá con algunas otras preguntas también para poder escuchar a nuestros esposos. Y de la misma manera con nuestros hijos, porque nuestros hijos desde pequeñitos pueden ir contándonos algunas cosas, pero van a llegar quizás a ser más adolescentes, más jóvenes, donde este tiempo va a disminuir. Y es importante, labor entre nosotros también, poder comunicarnos de una manera adecuada y que de todas maneras tiene que estar presente en nuestro hogar. ¿Sí? Así es. O sea, nosotros los hombres somos más prácticos, resumimos todo, ¿no? La mujer siempre es más detallista, la mujer siempre se fija en cada cosa y te lo cuenta con los pormenores, ¿no? Nosotros no, nosotros decimos, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. En cambio, tú le preguntas a una esposa, ¿y cómo te fue en el día? Ella te va a decir, mira, yo me levanté muy temprano, hice lo siguiente, y después compré el pan, y después, ¿sabes qué? Oré por esta persona, ¿sabes cómo fue mi oración? Y te cuenta detalle a detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son más detallistas. Pero es importante que nosotros tengamos esa buena comunicación, y sobre todo la comunicación con nuestros hijos, con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que acudir primero a nosotros, no tanto a otras personas, ¿no? Si tus hijos acuden a otras personas es porque hay algo que no estás haciendo bien en casa. Y si tu esposa acude a otra persona, también hay algo que no estás haciendo bien en casa. A nosotros los hombres Dios nos ha puesto como cabeza de hogar, no solo para traer el sustento diario, sino también para dar un soporte emocional en ellos. Y tienen que acudir a nosotros porque en nosotros tienen que encontrar el consejo exacto, con sabiduría, con ciencia, ¿no? Como les digo, siempre yendo a Dios para poder dar ese consejo, si no, no lo vamos a poder hacer. Otro consejo práctico también, Jesús, es poder celebrar esos pequeños logros familiares. Yo siempre tengo muy grabado en mi mente esos tiempos que yo vivía en casa con mi papá. Él solía ser una persona un poco seria, pero mi mamá era alguien súper sonriente. Siempre que llegaba me hacía sentir bien, solo con su sonrisa, su atención, ¿no? Y preguntarme cómo te fue, qué tal, y si de repente le contaba algo que había sucedido, bien, hijita, ¿no? Me lo decía de esa forma que a mí me hacía sentir, pero wow, o sea, qué bien lo hizo, y a pesar que había sido algo tan sencillo, ¿no? Pero creo que es importante que entre nosotros celebremos esos pequeños logros que vamos teniendo. De repente algo que se adquirió en casa, algo que también sucedió de repente en el trabajo del esposo o de los hijos, nuestros hijos en el colegio, o aquellas cosas de repente de parte de mamá, lo más sencillo, ¿no? Pero creo que es importante que en casa también haya sonrisas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando Jesús juega con mis hijas y las escucho reír, carcajearse de risa, y valoro mucho ese tiempo, porque en casa, en los hogares, tiene que existir la alegría, tiene que existir no las caras duras, no los malos momentos, que a veces en eso nos convertimos, porque el día a día nos envuelve a eso. Pero necesitamos romper y cambiar eso y realmente convertir nuestro hogar en lugares de alegría, de armonía, donde podamos sentir esa unidad que necesitamos. Sí, hay algo que también, como les comenté al comienzo, yo soy pastor, trabajo con los matrimonios jóvenes y bueno, también me toca dentro de la iglesia dirigir los cultos. Yo canto dirigiendo los cultos y tengo la bendición a veces de ministrar con la música, pero yo siempre digo que mi primer lugar donde yo tengo que ministrar con la música es en casa. Muchas veces cuando me toca hacerle dormir a mis hijas, les canto, ¿no? Les hablo de la importancia de cada letra de una canción o de cómo yo experimento el amor de Dios cuando le canto. O sea, de nada a mí me vale poder ministrar en la iglesia si yo primero no he ministrado en casa. Ministrar quiere decir guiarlos a que se acerquen a Dios, guiarlos a que amen a Dios, a que disfruten de la letra de cada canción cristiana. De nada a mí me vale predicar un sermón cuando yo no lo he aplicado en mi vida. Cuando yo me toca predicar un sermón, mis hijas siempre están ahí en la iglesia escuchándome, ¿no? Y también algunas de ellas, como son muy sabias, me dicen, papá, ¿y esto le pudiste, sabes, añadir? Hasta ese ya me sugiere. La mayor, como le decíamos, tiene 9 años, la menor 8 años, pero le damos gracias a Dios por nuestras hijas porque son muy sabias, ¿no? Pero qué importante es ser en casa alguien y afuera también lo mismo, no llevar una doble vida, ¿no? Al hecho de saber que es necesario
que podamos orar por nuestra familia, ¿no? Encontrar aquellas cosas que si de repente nuestra prioridad no está siendo Dios, nos volvamos a Él, volvamos a esa fuente donde sabemos que vamos a recibir dirección como padres, como esposas también, quizás, si te hablo a ti, esposa, sabes que puedes encontrar un refugio en Él. Muchas veces me he sentido hasta yo misma en algún momento de soledad, porque a veces las diferentes cosas que pasamos, inclusive cuando nuestros hijos van creciendo, nos preguntamos, ¿seré una buena mamá? ¿Lo estaré haciendo bien? Cuando a veces veo lágrimas, me pregunto, creo que no, o me digo a mí misma, de repente no lo estoy haciendo bien. Pero cuando sé que voy hacia Dios y consultarle si realmente lo estoy haciendo bien, quizás Él no me dice sí ni no. Solamente sé que Él me consuela y me da como que esa fuerza nuevamente de seguir, que estando con Él podemos hacer las cosas bien. Así es. Y lo que te hemos hablado hoy día son consejos que vienen de una búsqueda, de una relación con Dios, no de una religión, sino de una relación. Una relación con Dios es, le hablo a Dios y busco su respuesta a través de la Biblia, ¿no? Le hablo a Dios porque sé que Dios es la esperanza de vida y te animo a que lo hagas, de verdad. Y ya para ir terminando ese tiempo, porque el tiempo se va acabando, el tiempo es así, duro, difícil. Queremos animarte a que de repente puedas dejar algunas preguntas, ¿no? De repente al concluir el programa, a través de tus comentarios, déjanos alguna pregunta. Y si quieres ser atendido por nosotros también, nosotros nos encontramos en la Iglesia Alianza Cristiana, ¿no? Nuestro canal, este canal se llama Televida, nos puedes buscar a través de las redes, estamos en el YouTube como Televida PL. Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, en el TikTok, estamos en todas las plataformas, ¿no? Y queremos animarte a que nos sigas, ¿no? A que le des like a Televida, a que tú puedas, como te digo, dejar tus preguntas donde nosotros podamos también, de repente, después del programa, responderte y aconsejarte, ¿no? Cualquier pregunta que tú tengas, claro, te agradeceríamos que sea relacionado a este tema, ¿no? O igual nos dejas tu teléfono, cómo contactarnos contigo. La idea es nosotros poder ayudarte porque para eso estamos. Así que creo que ha sido un buen tiempo en el que hemos recordado nosotros mismos también todo lo que ha significado el haber crecido en nuestras propias familias. Venimos de lugares distintos, finalmente nos formamos y somos una familia. Pero queremos animarte a poder considerar a Dios en tus caminos, ¿no? A saber que Él forme parte de tu familia. Y saber que también nosotros somos modelos. Algo importante que queremos que tú recuerdes es que todo el tiempo nosotros como padres y personas estamos modelando. No solamente nos toca hablar para que nuestro hijo o nuestro esposo escuche el mensaje, simplemente es nuestra forma de vida lo que ellos ven. Entonces es importante que nosotros seamos uno, lo que somos en casa y lo que somos también por fuera. Recuerda este versículo que está en Romanos 12:10 y con eso vamos cerrando, dice, amémonos unos a otros con amor mutuo, esforzándonos por honrarnos unos a otros. Recuerden, importante es saber que entre nosotros tiene que haber esa armonía, como le hemos hablado, pero también ese respeto de poder honrarnos como familia, ¿sí? Así que encantado de poder haberlos acompañado en este tiempo. Sabemos que nos vamos a volver a reencontrar en este siguiente capítulo. De verdad que nosotros vamos a estar orando por este tiempo que vamos a tener, porque queremos que estas experiencias y esta palabra que podemos dejar sea también de ayuda para la vida y para las familias de cada uno de ustedes. Así es, estén atentos a nuestro siguiente episodio, porque el tema que se viene es buenísimo, ¿ok? Y queremos que te prepares, que puedas tomarte tu tiempo para escucharnos y sobre todo para poder separar este tiempo. Y mira, sería ideal si el próximo episodio lo escuchas con tu esposa, ¿no? Si estás solo, no hay ningún problema, escúchalo solo. Si estás sola, escúchalo sola, porque lo que te estamos dando son principios para la vida, principios que te van a servir en una relación con Dios y en una relación con quien tú decidas formar tu familia. Acuérdate de esto, la familia donde tú naciste no es la que escogiste, pero la familia que tú puedes formar, esa es la que tú puedes escoger y hacer que sea una verdadera familia que bendiga a los demás, ¿no? Así es. Sí, y les dejamos por ahí algo que pueden hacer es, si está de repente tu familia cerca, tus hijos, abrázalos, no dejes que ese tiempo de cariño que tú les puedes dar
les falte. Ve y abrázalos, dales un beso, diles que estás contento porque sean tus hijos o porque es tu esposo, ¿no? Creo que Dios no se ha equivocado en la familia en la que estamos. Él lo ha considerado desde mucho antes y esto es lo que vivimos. Así que si hay algo que solucionar, ten calma, ten paciencia, que Dios está siempre cerca a ti. Nos encantó tenerlos, sí. Y terminamos aplicándolo, pues, ¿no? Yo doy gracias a Dios por tu vida. Te amo. Yo Te también. elegiría 1000 veces y todas las veces mientras Dios me siga dando vida. Yo también te elegiría y gracias por haber formado esta linda familia con nuestras hijas. Los queremos, que Dios los bendiga y nos encontramos en el siguiente capítulo. Que estén bien. Les mandamos un abrazo, cuídense, bendiciones.